Este día quiero hablarles sobre 4 cualidades que nos conducen a ganar almas para Cristo. 4 cualidades que nos conducen a que seamos ganadores de almas. Leemos la palabra de Dios en Lucas 19, versículo 9. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lo leemos de nuevo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Estamos hablando aquí en el contexto de la historia de un hombre llamado Zaqueo. Este hombre se había dedicado prácticamente su vida hasta ese momento como lo que se conoce en aquel contexto bíblico de un publicano. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Tenemos que conocer un poquito el trasfondo para que podamos luego comprender cuáles son las aplicaciones aquí de importancia en relación a lo que Dios hizo en este hombre. Los publicanos, hermanos, eran personas que se dedicaban a trabajar con el gobierno de Roma. Generalmente eran judíos, ¿verdad? Y creo que se utilizaba esta forma de operar porque obviamente era más, era más aceptable dentro del pueblo judío que uno de sus miembros de su raza, de su pueblo, estuviera en este tipo de puestos. Por cierto que no era un puesto muy codiciable, porque los publicanos se dedicaban a recolectar los impuestos que cada ciudadano tenía que pagar al imperio de Roma, porque el imperio de Roma en aquel momento era el que había subyugado a muchas naciones, y entre ellas estaba la nación de Israel. Eran súbditos. Israel estaba sujeto a las leyes romanas y por supuesto que ellos tenían que pagar impuestos. Así que a nadie le gusta que le cobren los impuestos, ¿verdad? ¿O sí? ¿O estamos contentos por pagar los impuestos, hermano? Deberíamos de estar contentos porque la Biblia dice que hay que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Independientemente si nos parece, mire, lo que me quitan, lo que no me quitan, el porcentaje, que alto y esto y lo otro, que tengo que pagar impuestos por esto, por la comida, por prácticamente en todo. Pero como hijos de Dios sabemos que el Señor tiene control de nuestras vidas y que Él es el que nos sustenta. Pero por supuesto, como eso no es muy agradable pagar los impuestos, y lo que sucedía sobre todo era que los publicanos estaban, ¿qué les diría? Ya el público conocía que ellos no cobraban exactamente lo que el imperio de Roma demandaba de los ciudadanos, en este caso de Israel, sino que ellos generalmente cobraban más de la cuenta. Digamos, si les tocaba pagar $10 mensuales por impuesto, ellos cobraban 20. Y cuando el emisario del fisco de Roma venía a pedirle a cada publicano cuenta de lo que había cobrado a los ciudadanos, digo como un ejemplo, ellos decían, bueno, les cobramos a 100 personas y estos son los $10 por cada persona. Y los otros $10 que ellos cobraban de más, generalmente se les quedaba a ellos en la bolsa. Entonces ya era de dominio público que los publicanos se enriquecían de esa manera.
se enriquecían cobrando más de la cuenta los impuestos con los cuales ellos se quedaban, y generalmente ellos se movían entre la élite social de su época porque eran personas que tenían mucho dinero. Así que se codeaban con las personas de la alta sociedad o personas importantes debido pues a ese nivel económico que ellos tenían, precisamente porque cobraban más impuestos de lo que el imperio pedía. Y por esta razón eran odiados por las personas, ¿verdad? Cuando hablas de un publicano, para un judío en aquel tiempo era hablar de una persona despreciable, porque además de ser judío, se aprovechaba de su pueblo amparado al respaldo que tenía del imperio romano. Entonces eran personas muy despreciables precisamente por esa situación de trasfondo que les comento. Por eso la Biblia dice en el versículo 2, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y, ¿qué dice la palabra ahí? Y rico. Y ustedes saben que una persona rica en aquel tiempo se asocia con una persona que tiene mucho dinero, que tiene muchas pertenencias o bienes económicos. Y ahora si le agregamos este nuevo elemento que leemos acá, que Zaqueo, además de ser un publicano, era jefe. Y lo más probable, como conociendo el pueblo, lo más probable era que siendo jefe, todavía les pedía a aquellos de quien él era jefe alguna comisión. Así que era doblemente rico. Pero hermanos, mire, así como eran de despreciables los publicanos por esta condición que les menciono, ellos también necesitaban de Cristo. Y aquí, hermanos, la lección tan importante que nos da la palabra de Dios. Toda persona, en este caso los publicanos, pero en otro caso los romanos, los soldados romanos que eran crueles en las batallas y con las personas que ellos conquistaban. Por otro lado, la Biblia dice los pobres de la ciudad. Por otro lado, la Biblia habla también en los contextos bíblicos del Nuevo Testamento de las prostitutas, de las mujeres que vendían su cuerpo para de alguna manera sacar un beneficio económico. Nos habla de los que se dedicaban a robar y de toda persona, hermanos, que en cualquier situación, digamos, de su vida moral o espiritual, vemos la necesidad también de ellos. Si el Señor no nos quisiera, hermanos, dar esta lección a nosotros, que toda persona necesita de Dios, aún aquellos que se consideran buenos, que no le hacen nada malo a nadie, que son muy, diríamos, muy cuidadosos con el prójimo. Hermanos, tanto el bueno como el malo, si le podemos llamar de esa manera a estos dos extremos, pero lo cierto es que todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos de la salvación de nuestro Dios. Y aun cuando la persona haya cometido los pecados más horrendos que se pueden medir dentro de la sociedad, o los pecados más oscuros de los cuales no quisiéramos ni recordar, pero aún así, hermanos, Dios les ama a todos y Dios quiere darnos salvación para todos. Y esto también, hermanos, tiene que ver con las personas que nos rodean, porque cada uno de nosotros tenemos muchas personas que necesitan del Señor, familiares y no familiares. Entonces, la primera cualidad, hermanos, que nos conduce a ganar almas, primero es entender, identificarnos con la condición espiritual de aquel que está viviendo sin Cristo.
sea, de ahí, hermanos, esa es la primer piedra en este edificio de qué pasos debemos de dar, o este camino, qué pasos debemos de dar para poder traer almas a los pies de Cristo. Primero tenemos que entender cuál es la condición de las personas que viven sin Dios. ¿Cuál es el destino de las personas que viven, hermanos, sin Dios y sin esperanza? La Biblia dice, y aquí voy a referirme a algunos pasajes de la Escritura, en este momento en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿el qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, notemos lo que dice aquí la palabra, si vamos en algunos detalles. Dice que estábamos muertos, la palabra en el versículo 1 menciona la palabra muertos. O sea, hermanos, nosotros espiritualmente hablando nacimos muertos. Físicamente hablando, nuestra madre nos dio a luz y salimos del vientre de la madre y hasta hoy estamos con vida, hablando en el sentido de una vida física. Pero espiritualmente, dice la palabra que nacimos, hermanos, a este mundo ya muertos. En el sentido espiritual significa, hermanos, que nacimos ya con la marca del pecado en nuestra vida. Nacimos, hermanos, a este mundo o en este mundo separados de Dios, porque eso significa técnicamente la palabra muerte. La palabra muerte literalmente significa separación. Cuando una persona muere físicamente, ¿qué sucede? El alma se separa del cuerpo. Cuando uno muere espiritualmente significa el alma se separa de Dios. No hay comunión con Dios, no hay conocimiento con Dios, no hay ningún tipo de relación con Dios. Y de hecho, la vida del hombre, hermanos, separada de Dios, nos hace caer en otra categoría. Y es estar, dice aquí, identificados con Satanás. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en otro tiempo seguíamos las corrientes del mundo. El mundo, dice el versículo 2, que está controlado por el príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿a quién se refiere la Biblia cuando menciona este principado? ¿Se relaciona con Satanás? Entonces, por un lado, nacimos muertos para Dios, pero por otro lado, nacimos bajo el dominio, hermanos, bajo el control, operando sobre nuestra vida del poder de las tinieblas. O sea que una persona, hermano, mientras no recibe la vida de Cristo, que es la salvación, hermano, está viviendo bajo el dominio de Satanás y no se ha dado cuenta. Pero caemos en otra categoría que menciona aquí la palabra de Dios, dice: y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa hijos de ira? Significa, hermanos, que la espada de la justicia de Dios pesa sobre la cabeza de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Tarde o temprano Dios va a hacer justicia con los hombres, porque la ira de Dios, hermanos, está sobre el hombre que ha amado más las tinieblas que la luz. Entonces, sobre cada uno de nosotros, sobre cada ser humano, hermanos, está ya puesta
la espada de Dios para traer justicia, porque somos hijos de ira de Dios, por causa del pecado. Y la única manera como nosotros podemos librarnos de la ira de Dios, ¿sabe cómo? Dándole el corazón a Cristo. Porque a través de Cristo, hermanos, dice el profeta Isaías, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesús, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, hermano, lo que sucedió en el Calvario es que esa espada de Dios que estaba puesta sobre la cabeza de todo ser humano para traer su ira a causa de la justicia de Dios sobre el pecado, hermanos, Dios lo cargó sobre su Hijo. De ahí entendemos las palabras de Jesús cuando está en la cruz, en el momento, hermanos, antes de entregar su alma al Creador, a su Padre, cuando Jesús dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hermano, es una palabra angustiosa de parte de Cristo en la cruz del Calvario cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en ese momento, hermanos, Dios iba a cargar toda su ira, la ira sobre el pecado de la humanidad, sobre Él. Y por eso Jesús sintió angustia en el momento de entregar su alma al Padre, porque la justicia de Dios, hermano, fue satisfecha en la persona de Jesús cuando Él entregó su vida por usted y por mí. Entonces, cuando lo que sucede, hermanos, es que cuando una persona, dice, cuando una persona muere, un pecador muere sin haber su alma, sin haber recibido el perdón y haber sido redimido, o sea, haber sido comprado por la sangre de Jesús, lavado sus pecados por la sangre de Jesús, lo que sucede es que cuando esta persona muere, claro, su cuerpo es sepultado en algún jardín aquí en la tierra, pero ¿qué de su alma? Esa, hermano, es la gran pregunta, la pregunta del siglo, la pregunta del milenio, la pregunta de la historia del hombre. ¿A dónde va mi alma después de la muerte? Algunos han tratado, hermanos, en sus filosofías humanistas, yo diría tan miopes, tan de poco alcance, hermanos, algunos han llegado a creer y con esta mentira han contaminado a tantas personas en el mundo, sobre todo aquellas personas que son muy humanistas, que son personas ateas, que dicen que no creen en Dios. Dice, cuando una persona muere, aquí se termina todo. No hay mañana, no hay vida, no hay cielo, no hay infierno. Así que aquí se termina todo. El pensamiento de muchos. No, dice, si yo cuando me muera ahí. Por eso es que, mire cómo es de impertinente esta forma de pensar. Porque de esta manera pensaban algunos en la época de Pablo. Y por eso vivían de esta manera. Decían, comamos y bebamos, porque al fin y al cabo, mañana moriremos. Es como quien dice, mire, celebremos la vida aquí. ¿Y cómo es celebrar la vida para el mundo? Bueno, fiestas, licor, drogas, sexo, dinero, viajar, tener pertenencias, disfrutar de la vida, ir de aquí para allá, ir para rodear el mundo. Tenga cuidado porque cuando allá en el libro de Job, en el capítulo 1, dice que Dios le pregunta al diablo, diablo, ¿qué has estado haciendo? Dice, vengo a darle vuelta al mundo. Así que cuando alguien dice, yo voy a darle vuelta al mundo y así voy a disfrutar de la vida, tenga cuidado porque el diablo da vuelta al mundo. Comamos y bebamos porque al fin y al cabo mañana moriremos, pero no es cierto, hermano. Yo quiero decirle con toda autoridad por la palabra de Dios, en el capítulo 19 de Apocalipsis dice que Jesús
es el testigo fiel y verdadero. Y ese testigo fiel y verdadero, que es Cristo el Señor, hermanos, es el testigo fiel de que hay vida más allá de la muerte. Porque la Biblia dice que Él murió, Él fue sepultado y al tercer día se levantó entre los muertos y ahora vive, hermanos, a la diestra del Padre en los cielos. Gloria al Señor. Y viene por segunda vez, gloria a Dios. Y ha prometido que va a levantar a todos los que creyeron en Él de la tumba. El día de la resurrección. Ese es una de los baluartes de la esperanza del cristiano, que un día, hermanos, su cuerpo no quedará para siempre en el polvo de la tierra, sino que el Señor lo va a levantar con un cuerpo glorificado para entrar al reino eterno de nuestro Padre Celestial. Ese día viene, hermano. Ahora lloramos a nuestros seres queridos. Hay una familia en la iglesia hoy, en Josué Central, que llora, hermanos, la muerte de una de sus miembros. Pero sabemos que para los hijos de Dios, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Cuando usted y yo abrazamos a ese Cristo, hermano, que satisfizo la justicia de Dios a causa del pecado a través de su propio cuerpo, entonces vamos a ser liberados de la condenación. Pero de lo contrario, la persona va a morir aquí físicamente y va a morir en el otro mundo, en el mundo espiritual, va a morir eternamente. La palabra de Dios nos dice, y es importante porque este pasaje de la Escritura tiene los dos extremos. El extremo del amor de Dios y de su misericordia, y el extremo, hermanos, del castigo eterno a causa de la incredulidad del hombre. Ambos puntos están prácticamente juntos, y se los voy a leer. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la parte, hermano, el extremo positivo que todos nosotros y todos los seres humanos deberíamos de asumir. Deberíamos de ir a ese extremo del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Dios está, hermanos, prometiendo que por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, aquel que cree en Él tiene vida eterna. Significa, hermanos, que cuando la persona muere no va al infierno, sino va a la presencia de Dios, va a la gloria de Dios. Quiero decirles que no es cierto que todas las personas que mueren van a la gloria de Dios. Como costumbre de la sociedad, nosotros decimos que de Dios goce, y lo ponen en las esquelas cuando publican el fallecimiento de alguien, dice que de Dios goce. Pero no todos los que mueren gozan de Dios, hermano. Esta es la realidad de la palabra de Dios. Pero aquel que le ha dicho a Cristo, aquel que ha abrazado la fe de Dios a través de Cristo, aquel que ha lavado sus pecados por la fe en el Hijo de Dios, dice la palabra, tiene vida eterna. Ahora, veamos el otro extremo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ve el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. O sea, ¿qué persona no va a condenación eterna, al juicio eterno de las almas sin Dios después de la muerte? Solamente aquellos que se aferraron, hermanos, al proyecto de salvación de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Los que abrazaron a Cristo, los que le dijeron a Cristo, reconozco que soy un pecador, que nací en pecado, nací bajo el dominio del príncipe de la potestad de este mundo, nací como un hijo de ira,
Pero gracias al Evangelio de Cristo, a la obra de Cristo, ahora reconozco que en su amor soy salvo. En su amor tengo vida eterna. Hermano, y abraza ese proyecto de salvación que se llama Jesús de Nazaret, no irá a condenación. Pero los que no abrazan el proyecto de salvación en Cristo Jesús, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ya, es decir, ahora mismo, el que no ha creído en Cristo Jesús como el único medio de salvación y de vida eterna, dice, ya ha sido condenado. O sea que antes que muera ya está en un estado de condenación. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y quiénes son los que no han creído en el Hijo de Dios? Aquellos, dice, que han amado más las tinieblas que la luz. Y ese es el problema, hermano. Y ahí viene la importancia que tiene, hermanos, nuestra misión como cristianos. Porque la Biblia dice claramente que aquellos que están en condenación es porque han abrazado las tinieblas como su proyecto de vida. Se han refugiado en el lugar equivocado. Se han metido bajo la sombría equivocada. La sombría, hermanos, del proyecto del maligno que está representado aquí con las tinieblas. Y es necesario que la iglesia de Cristo, usted y yo, hermanos, podamos llevar luz a aquellos que están en tinieblas. ¿Y sabe cuál es la luz? La luz se llama Jesús de Nazaret. La luz se llama el proyecto de vida y de salvación mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la luz, hermanos, de la verdad de Dios, la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos llevar la luz de esa verdad del Evangelio de Cristo, de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que aquellos que están en condenación, que ya están condenados porque no han creído en el Hijo de Dios, tengan la oportunidad, como usted y yo, de que pasen de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Entonces, hermanos, debemos de entender esa condición para que después nosotros no nos lamentemos y digamos, no le hablé a mi papá, no le hablé a mi abuelo, no le hablé a mi cuñado, no le hablé a mi suegra, no le hablé a mi hijo, no le hablé a mi sobrino, no le hablé a mi buen amigo, mi buena vecina. Y con las costumbres que hemos vivido en este país, no le hablé a mi comadre, dicen algunos. No le hablé al compadre, dicen. No porque lo ignorábamos, sino porque no fuimos obedientes. Hermano, cuando una persona muere sin Cristo, ya no tiene esperanza. No hay oraciones, no hay sacrificios, no hay ofrenda, dinero, decir voy a darle tanto a la iglesia para que el alma de mi X amigo familiar salga del lugar de condenación y se vaya al cielo. Que esas son ideas, hermanos, que aparecieron allá en el desvío de la iglesia, en el tiempo del oscurantismo, cuando la iglesia se mundanalizó y abandonó los principios de la palabra de Dios y abrazó ideas, sueños humanos, dogmas, doctrinas que no son bíblicas, que no son escriturales. Y la gente ha vivido por años, hermano, engañado en todos estos postulados engañosos de la religión. Pero la verdad es que, hermano, si la persona muere sin Dios acá, no tendrá Dios allá. Es en vida. Mire, hay personas que como nosotros estamos ya familiarizados cuando vamos a un funeral y vemos las expresiones de dolor que tienen los seres queridos.
Cada uno expresa su dolor como particularmente lo sienten. Pero es triste cuando un hijo llega a agarrar el féretro de la mamá y del papá, ¿verdad? Lamentándose y llorando. En el sentido, hermano, no lo digo como una burla, sino en el sentido de que este hijo fue rebelde. No obedeció a papá, no obedeció a mamá, no los guardó, no los protegió, no los amó, no los cuidó. No estuvo dispuesto a seguir los consejos de su madre y de su padre. Y ya cuando la persona ha muerto, entonces está tratando de cambiar lo que no cambió en vida. Algunos hasta le llevan serenata a la mamá para que se alegre. Como fui desobediente, por lo menos le voy a llevar una serenata para que mi mamá se alegre y me perdone. No es así. El asunto es en vida. Hoy que tú tienes a tu mamá, ámala, bendícela, obedécele, cuídala, susténtala, pelea por ella, dale paz, dale gozo, dale bendición de tu vida. No después de que ha muerto. Y lo mismo sucede con la salvación. Hermano, es en vida. No cuando ya uno muere. Ya cuando uno muere es como cuando usted se sube a un avión, los que han tenido oportunidad de viajar. Cuando usted se sube en el avión y el avión comienza, hermanos, a correr sobre la pista a 400, 500 kilómetros por hora para despegar. ¿Sabe lo que yo siempre he pensado? Yo digo, subiéndome al avión y ya cuando el avión va a 300, 400 kilómetros por hora en la pista para levantarse, ya uno ya no tiene control de nada, hermano. Ya ahí está el control en manos de Dios y en manos de los pilotos del avión, hermano. Peor ya en el aire, a 35,000 pies de altura. No hay control de nada, hermano. Ahí es como que usted se abandona en la gracia de Dios. Y así tiene que ser en la vida del ser humano. Es en vida. Cuando usted tiene el dominio, el control de decirle a Jesús, sí, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que soy hijo de ira. Porque la ira de Dios está sobre mi vida a causa de mis hechos. A causa del camino que decidí tomar, de las cosas que decidí creer y hacer. Hermano amado, cuando una persona muere sin Dios, tristemente la Biblia dice, hermanos, que va a condenación. Si usted es cristiano y uno de sus familiares muere sin Dios, ya nunca más lo va a volver a ver. Porque usted estará en la gloria de Dios y él estará en condenación eterna. Una separación que Jesús dijo al hablar de una de las parábolas que Jesús menciona en el Evangelio. Hay un abismo que separa el paraíso donde están los hijos de Dios que creyeron en Jesús y donde están aquellos que se negaron a creer. Y Dios le dice, hay un abismo de separación. Imposible que haya alguna forma de hacer un puente de aquí para allá. Esa es la realidad, hermano. Y el caso de Zaqueo, su realidad era esa. Era un hombre que era rico. A lo mejor dormía, hermanos, en la mejor cama del mundo de aquel tiempo. A lo mejor la cobija era con hilos de oro. Y la almohada era de terciopelo, no lo sé, hermano. Lo más probable es que él cenaba, hermanos, ahí cada día, con pavos reales y con otros animales exóticos. Tenía la buena vida. Era rico, tenía muchas cosas materialmente hablando. Pero su alma, hermano, estaba en condenación. Yo le aseguro que este hombre no era feliz. Porque cada vez que se acostaba recordaba
a cuánto les había cobrado el impuesto y a cuánto les había robado. Y cuando alguien hace algo malo no tiene paz, porque la Biblia dice que el impío corre sin que nadie lo persiga. No necesita que alguien lo persiga, no, el impío, a causa de su maldad en el corazón y de sus hechos que van en contra de Dios y en contra de su prójimo, hermano, no tendrá paz. La segunda cualidad que debemos de reconocer, hermanos, para conducir almas a los pies de Cristo, es entender que Dios en su provisión planeó nuestra salvación. Planeó la oportunidad de que cada ser humano tenga, hermanos, el momento de decidirse por Dios o negar las cosas de Dios. Fíjate qué interesante lo que la palabra de Dios dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que quería verlo. Mire, hermanos, esto es milimétricamente hablando el plan de Dios. Tenemos a un hombre pecador llamado Zaqueo, pero por otro lado tenemos a Jesús, que dice la palabra que decidió viajar por el camino a Jericó. Y en ese viaje, en el camino a Jericó, pasando, dice, por la ciudad, se encontró con Jesús. O Jesús se encontró con él, como usted lo quiera ver. O Zaqueo se encontró con Jesús, o Jesús se encontró con Zaqueo. Hermano, eso no es una casualidad. No es una casualidad que por el camino que Jesús decidió tomar hacia Jericó, se haya encontrado con este hombre llamado Zaqueo, un hombre pecador que necesitaba salvación. Es similar a lo que sucedió con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Que Jesús llega al mediodía y se sienta a la orilla del pozo de Jacob, y a ese mediodía, algunos dirían, por casualidad llegó la mujer samaritana necesitada de agua, sobre todo el agua viva. No es casualidad, hermano, sino que ya Cristo había en su omnisciencia, en su misericordia, en su gracia, hermanos, había trazado un plan, había trazado una línea y un plan de reunirse en ese punto con Zaqueo. Hermanos, la salvación es un plan, obedece a un plan divino. La salvación no es, hermanos, una oferta simple de algo que puede ser beneficioso para el hombre. No, la salvación forma parte de un plan divino. Usted y yo, Dios planeó su salvación, que usted tuviera la oportunidad de oír el Evangelio, que usted tuviera una iglesia cerca de donde oír el Evangelio, que usted tuviera un amigo, una amiga, un pariente, un hijo, un padre, un abuelo, un vecino, lo que sea, que le hablara de Jesús, que le hablara del amor de Dios. Ya eso, hermano, forma parte de un plan divino. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, volviendo ahí a la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Cuando Dios planeó, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios planificó la salvación del hombre, dice, desde antes de la fundación del mundo. Increíble, ¿verdad, hermano? ¿Logramos asimilar esto, hermano?
logramos digerir en nuestra mente tan finita el hecho de que Dios planificó la salvación en Cristo Jesús para toda la humanidad, dice, desde antes de la fundación del mundo. Hermano, la salvación obedece a un plan divino. Cuando Jesús vino a este mundo en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios, Jesús vino a este mundo para convertirse en el camino, la verdad y la vida, para que todo aquel que quiera ser salvo, hermano, lo pueda hacer mediante la fe en Él. Gloria al Señor. Hermano, la salvación obedece a un plan divino, una providencia de Dios, que Él quiere que todo el mundo sea salvo. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La tercera cualidad es, hermanos, que es necesario vencer todo obstáculo que impida o que trate de impedir la comunicación de la verdad a aquel que lo necesita. En esta historia que vemos aquí, hermanos, cuando Jesús pasa ahí donde estaba Zaqueo, se había subido a una rama de un árbol de sicómoro, porque no podía ver a Jesús. La multitud estaba alrededor del Señor y él quería ver a Cristo. A lo mejor quería hablarle a Cristo y pedirle que lo ayudara, pero no podía a causa de los obstáculos que estaban a su alrededor. ¿Y qué hizo él? Inteligente, hambriento de Dios e inteligente. Dijo: no me voy a perder la bendición de ver, de oír, de hablar, de recibir la salvación de Cristo. Hermano, ese es un acto de inteligencia, un acto de la mayor inteligencia humana: creer en el Hijo de Dios, saber de que soy pecador, que necesito de Dios, aceptar la gracia de Dios mediante la gracia de Cristo. Ese es el acto más inteligente que los seres humanos podemos llevar a cabo en la tierra. Entonces Zaqueo se subió al árbol y desde ese árbol vio a Jesús y Jesús lo vio. Ambos se vieron y Jesús le dice: es necesario que ahora mismo yo pose en tu casa. Y Zaqueo bajó deprisa y se fue a la casa, me imagino, a barrer, a trapear, a arreglar la sala de la casa donde iba a recibir al maestro. Hermanos, venció todos los obstáculos. Usted venza todos los obstáculos. Todos los obstáculos que traten de impedir que usted ame a Jesús, que usted siga a Jesús, que usted honre a Jesús, que usted glorifique a Jesús, que usted le sirva a Jesús. Hermano, hay tanto obstáculo para poderse entregar al Señor. Unos dicen soy muy joven, otros dicen soy muy anciano. Unos dicen estoy ocupado y otros porque están desocupados. Uno porque dice que es muy malo y el otro porque dice que es muy bueno. Y hay obstáculos que se presentan, hermano, en nuestro camino, pero usted y yo tenemos que vencerlos todos en el nombre de Jesús. Y seguir adelante y abrazar, hermano, abrazar el proyecto de Dios en Cristo Jesús para nuestra redención eterna. Tenemos que vencer todos los obstáculos que nos impiden comunicarle a otro el Evangelio. Estamos muy ocupados, no tengo tiempo, allá que él vea su vida, yo estoy bien con la mía. Que nos impida, hermanos, servirle a Dios, ir a comunicar la palabra a su miembro de la familia, al vecino, al amigo, al compañero de estudio, al vecino, a quien sea. Hermanos, venzamos los obstáculos que impiden la comunicación de la verdad para salvación de más de un alma, de más de una persona, porque es en vida que lo tenemos que hacer. Por favor, no vamos a llevar flores ya muerta la persona. Y a sentir dolor porque él murió. Si es que la muerte más grave es la muerte eterna, hermano.
La muerte física solo es cambio de cancha. Dejamos esta y nos vamos a la celestial. Pero es necesario que no permitamos que nada nos impida. Yo le pido al Señor que esta iglesia, hermanos, no tenga nada que le impida el poder evangelizar y compartir la palabra de Dios. Y que no haya nadie de nosotros, mis hermanos, que pongamos pretexto, que pongamos justificación por qué no hacer la obra de Dios. Porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Si vencemos todos los obstáculos, lo vamos a lograr hacer, hermano, en el nombre de Jesús. Y por último, la cuarta cualidad que quiero mencionar ya para concluir es, hermanos, creer. Mire, para compartir el evangelio y traer almas a los pies de Cristo, necesitamos creer en la obra que el Espíritu Santo hace en aquellos que se rinden a Él. Mire qué extraordinario lo que pasó, hermano. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué vemos aquí, hermano? Primero vemos la conversión de este hombre, porque ya ve a Jesús como Señor. Cuando le dice Señor, ya no lo ve como Jesús, el que hace milagros, el que anda por Jericó predicando, que anda de aquí a allá, sino que ahora Él le llama Señor, dijo al Señor. Es decir, vemos ahí la conversión, hermano. Lo más importante de la comunicación del evangelio a un niño, a un joven, a un adulto, a un matrimonio, a un anciano, a quien sea, es la conversión del alma. Esa obra no la puede hacer un predicador, no la puede hacer un evangelista, no lo puede hacer un maestro de escuela dominical, no lo puede hacer, hermano, un buen hermano que tenga una buena intención. Esa obra la hace el Espíritu Santo. El que no naciere de agua y del Espíritu, dice la palabra, no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios es necesario que el Espíritu Santo haga ese acto de conversión. Pero por supuesto que ese acto de conversión el Espíritu de Dios lo va a hacer si usted y yo, hermanos, como responsables de trasladar la luz al que está en oscuridad, lo hacemos. Y la otra cosa es que Dios cambió todo el orden de los valores en la vida de Zaqueo. Si en su orden de prioridad él tenía primero el dinero, hacerse rico, famoso, disfrutar de la vida, caminar en alfombra roja, no tener ninguna limitación, probar de todo lo exquisito del mundo, ahora sus prioridades ya no son las mismas. Ahora dice: Señor, primero reconozco que he robado, y como le he robado a los pobres, se los voy a devolver. Y se lo voy a devolver cuadruplicado, es decir, así como él robaba 4 veces más de lo que debía cobrar, ahora él va a retribuir. Hermano, quiero decirle que hay cosas que el mundo hace, que la gente hace en el mundo, que no las puede retribuir. Por ejemplo, violar a una persona no lo puede retribuir. Quitarle la vida a un prójimo no lo puede retribuir. Muchas veces quitar algo material de la persona no lo puede retribuir. Pero sí podemos encontrar el perdón de Dios de ese acto que en nuestra esclavitud en el pecado llegamos a cometer contra Dios y contra el prójimo. Como dijo precisamente el hijo que malgastó el dinero y volvió a la casa del padre, dijo: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo. Hermano, todo pecado que el hombre comete, el primer
el primero que es afrentado con el pecado nuestro es Dios. Cuando decimos una mentira, el primer afrentado es Dios. Cuando cometemos cualquier tipo de pecado, hermano, a veces los vemos pequeños. No, estos son pecaditos, dicen. Estas son mentiritas blancas. Por conveniencia. No, para Dios no existen mentiras blancas, ni verdes, ni azules, sino solo negras. El pecado es identificado en la Biblia como tinieblas. Y la tiniebla es la oscuridad espesa que cada noche cubre la tierra, hermano. Esa es una ilustración del pecado en la humanidad. Pero cuando nos entregamos a Cristo, aunque no podamos retribuir, porque no podríamos resucitar a la persona a quien le quitamos la vida, no podemos solucionar el problema de una violación a una señorita o a una persona, hermano, o probablemente lo que le quitamos materialmente a alguien, no lo podamos económicamente retribuir, pero Dios nos puede perdonar. Hermano, y si Dios nos perdona, aun cuando todo lo que hayamos hecho, hermano, no lo podamos retribuir, si Dios nos perdona, nos veremos en el cielo. Amén. Es la única manera. Entonces, esa conversión, hermano, solamente Dios lo hace. Y mire, algo más que agrego para concluir. Dijo Jesús en el versículo que hemos leído al principio. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también, es decir, Dios lo hizo hijo de la promesa, hijo de la salvación. ¿Por qué? Porque Él confió su vida en las manos del Señor Jesucristo. Pero Él dice: ha venido la salvación a esta casa. Y la palabra casa ahí es una palabra que no se refiere a la casa física, la que usted tiene ahí en la dirección donde vive y yo también, sino que aquí la palabra casa se refiere a el núcleo de los miembros de la familia. En otras palabras, Zaqueo no solamente recibió el milagro de la conversión, no solamente Dios alteró, hermano, todo el orden prioritario de su vida, sino que ahora, hermanos, también la salvación de Dios llega a la casa, es decir, llega a su esposa, llega a sus hijos, llega a su descendencia. Gloria al Señor. Amado hermano, cuando uno de ustedes que ha aceptado a Cristo y tiene familiares que no son cristianos, quiero decirle que la probabilidad de salvación para su familia está presente. ¿Por qué? Porque usted le abrió la puerta a Cristo. Le abrió la puerta de su casa a Cristo. Y si usted le abrió la puerta de su casa a Cristo, entonces, hermanos, el Señor va a traer salvación. Como Pablo le dijo a aquel carcelero de Filipo, que estaba por quitarse la vida, por suicidarse con su propia espada, porque creía que los presos se habían escapado. Entonces Pablo y Silas le dicen a este carcelero: hey, momento, no te quites la vida, es decir, no hagas lo que estás pensando hacer, porque aquí estamos todos. Todos los presos estaban allí. Entonces este hombre, al ver, hermano, esa obra tan poderosa de Dios, él no lo entendía, pero Dios estaba actuando ahí. Se humilla y dice: entonces, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, yo he conocido historias de personas que en el mundo, cuando vivían sin Dios y sin esperanza, cometieron errores. Y algunos de ellos, esos errores que cometieron especialmente contra sus prójimos, murieron a consecuencia de
de esas situaciones de la vida pasada. Pero cuando yo reflexiono en este tipo de casos, digo, bueno, esta persona murió por consecuencia de su pasado, de lo que vivió y decidió antes de conocer a Cristo. Pero sé que su vida hoy, después de la muerte, está con el Señor. ¿Por qué, hermano? Vuelvo a decir lo que dijo Pablo. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y sabe por qué murió Pablo? Por consecuencia de su pasado. Porque los religiosos de quien él era parte lo persiguieron hasta Roma para quitarle la vida. Pero ya Pablo lo había dicho antes: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando abrazamos a Cristo Jesús, definitivamente vamos a tener en este mundo, hermanos, circunstancias difíciles que vamos a pasar, pero amado hermano, Dios al final de nuestro camino nos dará lo que merecemos. Y si usted abrazó la fe de Cristo, Dios le dará lo que merece: vida eterna, salvación y vida eterna, porque usted confió su vida. No importa el pasado, no importa los errores, no importa los pecados, no importa todo lo que hicimos en el pasado, hermanos, pero cuando venimos a Cristo, el Señor borra nuestro pasado y comienza a escribir una nueva página. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia, amado hermano, que nuestros pecados, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Decir, la vida, hermanos, en Cristo es una vida nueva. Si nosotros vamos a ganar almas para Cristo, tenemos que recordar estas 4 cualidades. 1, entender cuál es la condición de la persona que está perdida, sin Dios y sin esperanza. ¿A dónde va cuando muere? 2, entender que Dios en su providencia planificó en Cristo la salvación para todo ser humano. Número 3, debemos también vencer todo obstáculo que impida que se traslade la verdad a aquel que está en oscuridad. Y número 4, creer en la obra del Espíritu Santo, en la conversión de aquellos que se entregan a Él. El cambio que Dios produce, hermanos, en una vida que se rinde a Cristo, es un cambio definitivamente extraordinario. Pablo pasó a ser de un perseguidor y un día dijo: yo no merezco que me llamen apóstol, dijo él, porque perseguía la iglesia de Cristo. Pero pasó de ser un perseguidor de la iglesia, un consentidor de la muerte de muchos cristianos, hermanos, a ser un heraldo del Evangelio. Usted y yo igual. Yo a los 17 años de mi vida antes, hermano, mi camino era hacia abajo. Y yo iba estrepitosamente hacia abajo. Pero en ese plan divino, a los 17 años de mi vida, al igual que le pasó a Zaqueo, yo iba por mi camino y Jesús, en su gracia, me encontró. Y en ese encuentro que yo tuve con el Señor, en una curva descendente hacia abajo, estrepitosamente hacia abajo, hermanos, el Señor cambió mi vida.
Y ahora estamos aquí porque el Señor me encontró. No lo encontré yo, sino que Él me encontró. Porque la Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él siempre toma la iniciativa, hermano. Él siempre sale a nuestro encuentro, como lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con Zaqueo, lo hizo con tantas personas alrededor del mundo hasta el día de hoy. Pero es importante que usted reconozca esa gracia divina y usted se entregue al Señor. Oremos, Padre. Señor, tú nos llamaste como iglesia que demos de gracia lo que hemos recibido por gracia. Señor, hemos recibido la salvación por un acto de gracia, un acto de bondad. No lo merezco, ni lo merece nadie. No se puede comprar la salvación. No se puede llegar a ser tan bueno para merecer la salvación. La salvación es un acto del amor de Dios. La salvación es un acto de la gracia de Dios, mediante la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Señor, que como hijos tuyos entendamos estas cosas espirituales para que podamos ganar almas. Señor, para que podamos enfocarnos, Señor, en traer las almas a tus pies. Señor, entender que el que vive sin Dios y si muere se perderá eternamente. Y no hay nada que hacer más por su alma después de la muerte. Entender, Señor, que tú planeaste la salvación desde antes de la fundación del mundo. En Cristo fuimos predestinados para salvación. Todos aquellos que creemos en Él, que respondemos por el Evangelio, en la oferta de Cristo, tenemos la oportunidad de ser salvos todos. Porque la condenación no depende de Dios, sino depende de nuestro rechazo a ese medio de gracia que en Cristo Jesús tú nos has dado, Padre. Señor, que venzamos todos los obstáculos para recibir la salvación. Y para los que ya somos salvos, que venzamos todas Señor, los obstáculos para comunicar la palabra. Que no hayan excusas, que no hayan justificaciones. Señor, todos debemos llevar la luz donde hay oscuridad.